Gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, congresista Velázquez. Presidenta, yo no pasaría así nomás esta discusión porque sí es una discusión importante, tiene que ver con la esencia del parlamentarismo. Todo parlamento en la historia de la humanidad se creó alrededor del manejo de los recursos que provenían de los impuestos. Y cuando esto se configuró de una manera más firme, las primeras democracias burguesas se constituían alrededor de personas los parlamentos se constituían alrededor de personas que eran tributarios, es decir, los que pagaban impuestos nomás. Por eso era que se establecía un control del pueblo. En los Estados Unidos, por ejemplo, se creó la independencia de los Estados Unidos a partir del lema No tax without representation, ¿no es cierto? O sea, no hay impuestos si no tenemos representación. El pueblo sabía perfectamente que necesitaba, si quiere le traduzco, congresista, que necesitaba tener representación. Y efectivamente, a veces eso en un país como el nuestro, que no deja de ser folclórico en muchas cosas, se desnaturalizaba, ¿no es cierto? Entonces hacían que se fijara un presupuesto para el monumento al papá del senador y cosas de esa índole. Pero en la Constitución del 79 sí se puso un primer candado, que se establecía que no se podía presentar ningún proyecto que no estuviera sustentado con el ingreso respectivo. Es decir, no podía derivarse un recurso económico presupuestado de un tema hacia otro. Entonces, tendría que hacerse el esfuerzo por parte del senador o el diputado de coordinar en el Ministerio de Economía, algo así como lo que se hace ahora, y determinar un monto específico, y entonces ahí podía tener la iniciativa. Eso podríamos volver a recuperarlo, porque justamente la soberanía del pueblo, cuyos representantes somos nosotros, para fiscalizar lo que hace el gobierno con su dinero, es un tema consustancial, presidenta, a la existencia de los parlamentos. Y tan mal se entiende en el Perú que cada vez que quieren criticarnos a nosotros los parlamentarios, el propio pueblo que nos ha puesto acá con sus votos, nos dice, con nuestro dinero están ustedes ahí. Nunca le dicen eso al Ejecutivo, que es el que maneja justamente el dinero, el pueblo. Y nosotros tenemos la función de fiscalizar lo que hace el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales con el dinero del pueblo. Para eso nos ha puesto el pueblo acá, porque nosotros no ejecutamos, nosotros miramos, fiscalizamos, acusamos. Pero aquí, como la democracia pues todavía es endeble, no somos un país de tradición democrática, existen todavía esos malos conceptos, esos prejuicios. Entonces, yo lo que plantearía, presidenta, sería una fórmula en la que simplemente ese primer párrafo se elimine, sin decir nada, y que la propia forma equilibrada en la que las leyes de presupuesto deben venir al Parlamento sea el parámetro con el cual el parlamentario puede buscar una iniciativa, que va a ser un parámetro bastante cerrado, porque si ya viene la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto que sustenta el Poder Ejecutivo, y ya viene equilibrado, un parlamentario casi no va a tener un resquicio por el cual tener una iniciativa. Sin embargo, sí debe permitirse que ese parlamentario pueda buscar la manera de hacerlo, a efectos de que la ley de presupuesto refleje un poco su condición. No hay que olvidar, presidenta, que cuando se debate la ley de presupuesto, allí sí tenemos iniciativa de gasto. Ahí tenemos iniciativa de gasto. Entonces, cuando hay una predisposición tan cerrada como esa, estaríamos limitando un poco eso, y entonces al final ocurrirá lo que ocurre siempre, que el Poder Ejecutivo siempre impone su propio proyecto y nunca el Parlamento puede tener una visión que justamente proviene de los pueblos, a diferencia del Poder Ejecutivo. Gracias, congresista Mulder. Congresista Karina Betetas, luego congresista Quintanilla, luego congresista Lescano y congresista García Belaúnde. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que este artículo, de alguna manera, no puede ser de manera expresa que se prohíba que las iniciativas planteadas por los congresistas, como actualmente se señala, por ejemplo, dice, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Además de ello, también no es tan cierto que se puede interpretar cuando se dice salvo en lo que se refiere a su presupuesto, que al presupuesto del Congreso.
Porque finalmente cuando debatimos la ley de presupuesto, tampoco nos permiten que nosotros, por ejemplo, en esa oportunidad podamos incrementar el techo presupuestario con la cual el Ejecutivo nos manda su presupuesto. Entonces, de la misma manera también es un engañamuchacho en creer que nosotros, que cuando debatimos la ley de presupuesto, es el único escenario donde tenemos iniciativa de gasto. La verdad es que no tenemos esa prerrogativa de iniciativa de gasto, porque ahí nosotros no podemos decir, por ejemplo, que se construya la carretera tal que significa 200 o 300 millones. No podemos. Y además de ello, señora Presidenta, por su intermedio, es necesario que esta restricción que hacen al Parlamento maniatado, que un Parlamento no puede tener una iniciativa donde podamos nosotros restablecer algunos derechos fundamentales que le han sido excluidos por algún gobierno de turno. Por ejemplo, lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, que Ollantumala, bueno, pues ha tenido la preferencia para su promoción y ha excluido a otros militares que por ley le correspondía, y tuvo que este Congreso de la República, a través de una iniciativa legislativa, restablecerles esos derechos. Asimismo, por ejemplo, en cuanto a lo señalado por algunos colegas congresistas, dice, ¿no? Sabemos y somos conscientes que la pensión de la 19.990 realmente es una vergüenza. Es una vergüenza, pero nosotros como congresistas estamos maniatados porque ni siquiera podemos plantear al Ejecutivo para que bajo un análisis ellos puedan considerar cuánto podría incrementar esa remuneración. Yo creo que sí podríamos poner algunos candados para que no sea como una ley ordinaria simple que se apruebe simplemente con mayoría. Podríamos ponerle ahí un porcentaje, los 2/3, que ahí sí, pues no, entonces no es tan fácil que digas que cualquier propuesta va a pasar por pasar, sino tendría que ser bien analizada, bien fundamentada y realmente obtener una mayoría calificada con más de 87 votos actualmente es bien difícil. Entonces creo yo sí, Presidenta, que aquí no podríamos nosotros seguir con el mismo texto que se prohíbe esa iniciativa, salvo, como vuelvo a señalar, que podríamos poner este candado, o cuando esas iniciativas estén contenidas con reconocimientos de derechos fundamentales que en su momento fueron de alguna manera vulneradas. Asimismo, por ejemplo, como un ministro elegido a dedo, ellos pueden hacer lo que le convenga con el presupuesto. Pese a que hay una ley de presupuesto, el ministro tampoco acata. Simplemente ellos a criterio, no sé bajo qué prerrogativas ellos puedan cambiar, mientras que nosotros, elegidos por el pueblo, no podemos tener esa iniciativa simplemente bien restringida. Yo sé que la preocupación es de que se pretende o se cree que vamos a traer abajo la caja fiscal, pero también nosotros hemos podido ver en este Parlamento que ha habido coherencia, porque no podemos aceptar en que nos puedan decir indirectamente que ustedes son irresponsables y si dejamos abierta esta puerta van a hacer lo que le venga en gana con el erario de todos los peruanos. Creo que eso no va a ocurrir, y si esa es la preocupación, entonces tendría que haber una mayoría calificada, como digo, para los votos, para que así cualquier iniciativa no pase por pasar. Hasta desde las comisiones debería poderse restringir, ¿no? Con los 2/3 de la votación, muy bien se podría plantear. Por ello, señora Presidenta, yo sí considero que podríamos retornar a lo que antes tenía esa facultad, ¿no?, la Cámara de Diputados, de poder incluir en estas iniciativas lo que anteriormente nuestra propia Constitución también facultaba al representante del Parlamento a poder plantear estos tipos de iniciativas, mientras que ahora no podemos hacer absolutamente nada. Ni siquiera podemos presentar, por ejemplo, un proyecto de ley en donde podamos hacer que el gobierno cumpla con las deudas sociales. Entonces creo es necesario que podríamos, siendo el momento, siendo el escenario, dar esta posibilidad bajo con algunos candados para que no hayan excesos también y con eso preservar la caja fiscal. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Karina Beteta. Congresista Johnny Lescano.
Perdón, congresista Lescano, estaba el congresista Quintanilla antes. Primero los mayores. Gracias. La mayor experiencia. Bueno, yo quería responderle primero a la congresista por su intermedio, Luz Salgado. El Congreso, con la legislación del 79, no tenían los parlamentarios iniciativa de gasto, se mantenía en la misma fórmula del 93. Eso ha sido mucho más antes, o sea, hablando de edad, yo no estaba todavía ahí. Al margen de eso, señor presidente, yo creo que esta fórmula se puede resolver de la siguiente manera. Los parlamentarios no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos para la realización de obras públicas, ¿no? En el resto de casos, la iniciativa de la implementación será responsabilidad del Ejecutivo. O sea, por ejemplo, en la dirección de derechos sociales, reconocimientos, eso la implementación será iniciativa del Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Lescano. Presidenta, yo me voy a referir a otro punto del artículo 79 y tiene que ver con la situación de exoneraciones tributarias o beneficios que se han dado en el Perú indiscriminadamente y nos han costado miles de millones de soles y se han aprobado también en este Parlamento. Aquí el único requisito que se pone para aprobar exoneraciones tributarias, con lo cual se ha beneficiado a muchos grupos de poder económico que hasta ahora no pagan y están judicializadas muchas deudas de esta naturaleza, la telefónica, los bancos, las mineras, algunos otros grupos económicos hasta ahora no están pagando y se les trata pues con guante de seda. Ese es el problema. ¿Qué se requiere para aprobar una exoneración a un grupo económico en el Parlamento Nacional del Perú? Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que generalmente se coluden en muchas ocasiones con los grupos económicos y dicen sí procede, y con ese informe se exonera miles de millones de soles. Durante años se ha estado haciendo esto, exoneraciones tributarias para líneas aéreas y otras transnacionales. Pero para establecer una zona económica especial, zona franca, por ejemplo en Puno, se requiere 2/3 partes de los parlamentarios para poderles aprobar. 2/3 de los congresistas. Esa es la actual norma. Entonces, si yo quiero beneficiar a la población, tengo que contar con 2/3 del Congreso. A la población. En Puno hay una zona franca comercial, de hecho, que lamentablemente se pierde el dinero dejando las coimas en las carreteras. No se ha hecho ninguna zona franca comercial, la única es la zona franca industrial que se ha hecho, que hasta ahora no funciona, pero tenía que pasar por este requisito. Pero para dar a una transnacional miles de millones no le pongo ninguna votación mínima. Yo creo que aquí, para dar una exoneración tributaria, Presidenta, se tiene que hacer 2/3 partes también. Yo creo que es fundamental eso, porque estamos descuidando muchísimo los recursos del país. Entonces hay que ponerle votación calificada, porque en base a este artículo se ha despilfarrado el dinero de la gente. Y creo que con eso se pone un candado para que tanto diputados y senadores vean pues si procede una exoneración tributaria o no. En el cuarto párrafo, votación calificada, 2/3 partes. El tercero, cuarto. En el tercero, el cuarto ya tienen 2/3 de los congresistas pueden establecer selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país, las zonas francas. Fíjese, si ahí le están poniendo restricciones a la gente necesitando, a los otros lo hacen pasar por un tubo. Que sea también votación calificada, señora Presidenta, para dar exoneraciones tributarias cuando, supongo, muy excepcionalmente se pueda establecer en el Congreso. Me pide una introducción el congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Presidenta, yo estoy de acuerdo con la propuesta del congresista Lescano, pero ahí la propuesta sería reemplazar que el previo informe del Ministerio de Economía a la votación calificada que está planteando el Congreso.
La votación calificada está bien, perfecto. Claro, tendría que ser informe del Ministerio de Economía, señora Presidenta, para una exoneración y votación calificada. El congresista Torres me pide otra intervención. Presidenta, para reconocer, sí, que verdaderamente podría ser una modificación sumamente interesante y que permitiría no solamente demostrar al congresista Lescano que no solamente los amigos pueden introducir modificaciones, sino que tiene bastante sentido para poder asegurar de que es una decisión colectiva en el Congreso y no solamente de uno o dos grupos parlamentarios, ¿no? Lo que sí, en el siguiente párrafo, y sobre todo por el hecho que hasta ahora no hemos definido cómo va a ser, Presidenta, si es que la Cámara de Senadores va a ser distrito único o todavía no está definido eso. Entonces creo que, recogiendo adicionalmente la sugerencia del congresista Lescano, en la siguiente debe decir solo por ley expresa aprobada por 2/3 del número legal de cada una de las cámaras. Porque yo entiendo que la Cámara de Senadores tendría mucho sentido si es distrito único, porque claro, estoy viendo, analizando como un solo territorio si es adecuado o no, pero si todavía no tenemos la seguridad de eso, los 2/3 deberían ser de las dos cámaras, ¿no? Y eso del Parlamento. Gracias, Jorge. Sí, estoy de acuerdo, tendría que ser 2/3 partes del Parlamento, diputados y senadores, porque es una exoneración. Y con el congresista Quintanilla me pide excepcionalmente una interrupción, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo veo que estamos cayendo en un exceso de entusiasmo. Esta modificación constitucional no está dentro de lo que ha solicitado el Poder Ejecutivo y requeriría la votación calificada de acuerdo al 206, o sea, o lo sometemos en dos modificaciones, en dos legislaturas, de acuerdo al 206, o lo sometemos a referéndum, y en cuyo caso tendríamos que incluir una quinta, sexta, séptima pregunta. Entonces yo creo, digamos, que tomemos en cuenta qué estamos haciendo, ¿no? No estoy de acuerdo, digamos, estoy de acuerdo con lo que he señalado de que no era hora pública, etcétera, etcétera, pero eso obedece a otro trámite. Para terminar, Presidenta, yo reitero que se puede hacer esa modificación en el tercer párrafo. Ese artículo me parece un asunto pendiente de solución y de control de las exoneraciones que no se debieron dar como se han dado en el pasado. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. En realidad, congresista Quintanilla, estamos haciendo reforma constitucional sobre un nuevo modelo político en nuestro país. Por lo tanto, es absolutamente imperativo que tratemos los artículos relativos a las funciones que van a tener los parlamentarios. En este caso estamos hablando de cuál es la función de los parlamentarios con respecto al presupuesto y con respecto al tratamiento de exoneraciones tributarias. No estamos realizando modificaciones más allá de lo que corresponde al debate en este momento. Congresista, ya no, García Belaúnde, pero está, creo, ocupado en este momento. Vamos a ir trabajando la redacción del artículo 79. Arriba, los parlamentarios tienen iniciativa, luego el Parlamento no puede aprobar tributos con fines predeterminados. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas y votación calificada de la Cámara de Senadores. Tendría que ser para que guarde coherencia, porque lo relacionado a este tipo de aprobaciones están derivadas a la Cámara de Senadores. La aprobación de tributos. En todo caso, le ponemos el Parlamento para guardar coherencia con el segundo párrafo. Ajá, votación calificada del Parlamento. Tercer párrafo, parte final del Parlamento. Listo. Solo por ley expresa aprobada por 2/3 del número legal de los miembros de la Cámara de Senadores puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. Arriba, en la primera parte, está los parlamentarios no tienen iniciativa para la realización de obras públicas. Punto. Congresista García Belaúnde. Ya, disculpe, presidente, estaba con una llamada telefónica a
a un medio de comunicación, disculpe usted que no lo podía cortar. Presidenta, a ver, hay que tener mucho cuidado en la iniciativa de gastos del Congreso. Yo entiendo que queremos y que tenemos la intención de que el Congreso tenga soberanía total, manejo, autonomía, independencia, pero también llegamos a veces con una serie de ilusiones, de cargas sociales y políticas y compromisos políticos que nos hacen a veces aprobar con poca idea de lo que pasa en el país, aprobar una serie de normas que pudiesen causar agujeros en el presupuesto. Y por eso es que las cosas han cambiado. Hay que recordar que en época, leía, señora Presidenta, había en la Constitución de aquella época y hasta el año 33, sí, 33, había iniciativa de gastos. O sea, el parlamentario que quería hacer un puente en su pueblo lo pedía. No solamente lo pedía, sino que lo aprobaba y le daban el dinero inclusive, y el dinero para que haga la obra en su pueblo. Y se cuenta una anécdota en aquella época de un diputado por la provincia de Unión, en Cotahuasi, en Arequipa, que se le dio un dinero para que haga una carretera, X miles de soles de la época. Y entonces llegó al oído del presidente Leguía de que la carretera no estaba construida. Entonces llamó al diputado y le dijo: oiga, ¿qué ha pasado con esta autopista, con esta carretera que se le ha dado dinero para que usted lleve el dinero a su pueblo y que construya la carretera? Entonces le dijo: no, presidente, la carretera ya está construida. ¿Cómo que está? Sí, está construida. Yo le voy a demostrar a usted que está construida. Entonces el hombre, ¿qué hizo? Se compró un Ford A, un camioncito, un Ford A, lo llevó al puerto de Arequipa, Islay, lo desarmó y lo llevó al lomo de mula hasta la plaza de armas del pueblo. Y en la plaza de armas lo armó con un mecánico y dio vueltas al pueblo en el camioncito y se tomó 20 fotografías. Con eso regresó a Palacio de Gobierno y dijo: presidente, acá está la mejor prueba de que la guerra existe. Ha llegado este vehículo. Y este vehículo estuvo en la Plaza de Armas durante muchísimos años como sinónimo de corrupción y de demagogia. Ya no está, pero estuvo durante 30, 40 o 50 años ahí. Entonces, a raíz de eso es que la Constitución han cambiado y le han puesto candados a la iniciativa de gastos. Y evidentemente me parece que es lo más adecuado. El gobierno maneja los gastos, hace su presupuesto y nosotros evidentemente los vamos a fiscalizar. Y en el caso del presupuesto hay que recordar que como el Congreso aprobaba los presupuestos, el año 47, al no aprobar el presupuesto, el Perú estuvo sin presupuesto 1 o 2 años y eso facilitó el golpe de Estado del general Laudría. Porque no tenía presupuesto. El Congreso se negó a aprobar el presupuesto en la pugna que había entre el gobierno y el Congreso de aquella época. Por eso es que en la Constitución siguiente se permite que el presupuesto, y está actualmente registrado, si el presupuesto no se aprueba antes del 15 de diciembre, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 15 de diciembre, el gobierno aprueba el presupuesto que inicialmente mandó el Congreso, o sea, el presupuesto del Congreso. Y eso ha facilitado las cosas y ha evitado las crisis y las presiones también. Entonces yo creo, Presidenta, que no deberíamos cambiar el tema de la iniciativa de gastos. Es peligrosísimo que una asamblea de esta naturaleza y que va a crecer más adelante tenga iniciativa de gastos y que pueda estar aprobando todo tipo de egresos económicos del presupuesto, porque al final el presupuesto es una unidad, es una república unitaria, no es una república federal, y por lo tanto el presupuesto tiene que tener una unidad y una coherencia y debe estar equilibrado sus ingresos con sus salidas. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Miguel Torres, luego congresista Gino Costa. Presidenta, muy puntual en realidad. Ya me basta con tener un presidente populista como para abrir la puerta para que el Parlamento también lo sea. Yo creo que incorporar que se tenga iniciativa de gasto es un terrible error. Terrible error. Las funciones están claramente establecidas. Uno es el Ejecutivo y el otro es el Legislativo. Y ceder en eso sería terrible, como les digo. Tener un presidente populista, y lo estamos sintiendo, es terrible, por supuesto.
absolutamente de acuerdo, presidente. Yo no he planteado eso. Más bien, me sorprende que el congresista Miguel Torres plantee eso cuando hay que preguntarle al Ministerio de Economía por qué ha caído la recaudación fiscal. Justamente por una iniciativa que él impulsó, el que las micro y pequeñas empresas no pudieran pagar el IGB adelantado. Entonces, eso tuvo una implicancia económica. Me parece muy bien la medida, y la aprobamos y la votamos. Pero una cosa es, de lo que yo he planteado, yo no planteo que los parlamentarios volvamos, como dice jocosamente Víctor García Belaúnde, de que le den al parlamentario la plata, qué sé yo. La verdad que no, yo estoy contra eso, sino lo que yo sí creo, presidenta, lo que yo sí creo es que el Parlamento tiene que hacer correcciones constitucionales, y si estas tienen implicancia económica, tienen que estar en la Constitución. No estoy hablando de retirar el término crear o aumentar gasto, no, eso hay que mantenerlo. Pero lo que no podemos es seguir permitiendo de que ahora el Poder Ejecutivo diga, no, eso es iniciativa de gasto. Por ejemplo, darle escolaridad a los 150.000 maestros contratados, cuando en la práctica se les otorga. Entonces, no digo que hay muchas demandas sociales pendientes, pero hay cosas de inequidad que son inexcusables e impostergables, que tenemos que tener habilitado el camino para hacerlo. Gracias, congresista. Gracias. Congresista. Presidenta, y a mí me llama la atención... Congresista Cheput le está pidiendo... Sí, pero antes que tengo que contestar a través de la presidencia al congresista Velázquez, porque a mí me llama la atención que él esté desfasado en la información. Si conversara con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, se daría cuenta que la curva ya se pasó, que era tal cual se había previsto. Porque el IGB justo no es un gasto. Ya con tantos meses de aplicación de la norma ya deberíamos conocer que evidentemente no es un gasto. Que simplemente era ajustar el momento en el cual se iba a pagar el IGB. Entonces me llama la atención también que estemos un poquito desfasados. Me pedí una interrupción de Cheput. Gracias. Congresista Cheput. Gracias, presidente. Por otro lado, no tenemos que confundir iniciativa de gasto con medidas que sí nos corresponden de carácter tributario y económica, presidente. Yo coincido con el congresista Miguel Torres en el sentido de que esta sería una carta abierta a la irresponsabilidad, más aún si corre la posibilidad de que tengamos un parlamento bisoño, en el cual solamente el 83% de las personas al día de hoy, el 83%, no es reelegido. Entonces, en esas circunstancias, y sabiendo de que muchas de las iniciativas tienen que ver con planilla, con gasto corriente y no con obra pública, sería tremendamente irresponsable dar iniciativa de gasto a los parlamentarios, señora presidenta. Gracias, congresista Cheput. Congresista... Sí, no, para culminar, como le decía, yo creo que es abrir la caja de Pandora. Creo que la intención del congresista Velázquez Gejena es buena, evidentemente. Sin embargo, no puedo esperar que siempre vayamos a ser los mismos en este Parlamento, y quien pueda venir pueda utilizar esta herramienta de manera incorrecta. Yo creo que es abrir la caja de Pandora, y la verdad es que no podría apoyar esa iniciativa. Me piden una última interrupción, presidenta. Congresista Arce. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Torres. En realidad, presidenta, el hacer el análisis de cada uno de los artículos constitucionales abre un espacio para inclusive tener diferentes tipos de iniciativas, pero tenemos que centrarnos en el tema de la bicameralidad. Y hay temas muy sensibles como este, por ejemplo, donde, como lo han expresado varios congresistas, donde tendríamos el grave riesgo de que las personas malinterpreten esta posición, más aún diferenciándonos en el rol que tenemos dentro del Estado, dentro de un sistema político. Somos el poder legislativo, nuestra labor no es ejecutiva. Y sí tenemos algunas responsabilidades relacionadas a proyectos de ley que ayudan, que incentivan políticas públicas, pero el tema del presupuesto dejemos en las instancias que correspondan, como es el caso de el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales. En ese marco, presidenta, para nosotros es muy importante centrarnos en el tema de la bicameralidad, porque, ojo, tiene que ser lo más claro, lo más transparente el documento final que tengamos, para que tengamos de alguna manera una expectativa de parte de la población.
Porque un escenario donde hagamos este tipo de modificaciones, lo más probable es que la población ha mostrado un rechazo, y un rechazo absoluto, inclusive a esta pretensión. Definitivamente, a veces uno siente, tengo tenido la experiencia de discutir la ley de presupuesto, de ver mayores candados, mayores iniciativas para poder garantizar una mayor eficiencia de ese recurso, pero eso dista mucho a la pretensión de querer tener iniciativa de gasto, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Arce. Entonces, congresista Gino Costa.